La semana pasada nos quedamos en un punto bastante crítico con respecto al estudio de la volatilidad y el estudio del momentum. Hoy vamos a intentar definir cuáles son las mejores estrategias o cuáles son aquellos principios que nosotros deberíamos estar utilizando con respecto a estrategias que tengan que ver con momentum y estrategias que tengan que ver con volatilidad. Eso es lo que vamos a analizar en esta lección del día de hoy, la verdadera naturaleza del mercado. Vamos a seguir hablando de volatilidad y momentum. Esta es la segunda parte, lección número 3 de este manual audiovisual CryptoPanas. Muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que son nuevos, me presento. Yo soy el CryptoPana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta breve introducción de lado, comencemos pues con la lección del día de hoy, hablando de la tabla de contenido, de qué es lo que específicamente vamos a estar analizando en la sesión del día. Punto número uno. Vamos a hablar de, bueno, volatilidad otra vez. Vamos a hablar, punto número dos, porque el mercado no se puede mover, no, perdón, porque el mercado no puede ir en una sola dirección, o sea, porque hay retrocesos. Vamos a hablar de estos retrocesos, su razón de ser, por qué y cómo anticiparlos. Vamos a hablar del momentum otra vez. Y también vamos a hablar de qué es lo que hay que buscar en el mercado, cuáles son aquellos patrones que nosotros deberíamos estar intentando ubicar en el mercado, no para especular, no para decir, mira, voy a operar por esto y por esto, o voy a entrar al mercado por esto y por esto, sino vamos a hablar de qué es lo que nosotros deberíamos estar ubicando en el mercado en orden de poder entender qué es lo que podemos anticipar. Todavía no estamos hablando de patrones de entrada, ni patrones de salida, ni manejo de operativos. Eso viene luego. Estamos entendiendo cómo funciona la cosa. Ahora, punto número 5, vamos a hablar del pre y el post. Vamos a hablar de posicionamiento. Cómo no ubicar posiciones, sino cómo se están ubicando las posiciones de los otros especuladores para poder entender por qué resultan movimientos alcistas y movimientos bajistas a favor o en contra de la tendencia. Vamos a hablar momentum de nuevo y otra vez, y por último unas consideraciones finales. ¿Les parece, muchachos? Comencemos pues con la pregunta inicial. ¿Cuáles son las mejores estrategias para especular momentum y para especular volatilidad? Ya sabemos que son como el agua y el aceite. O sea, si tú vas a cocinar con agua, entonces tú estás haciendo algo como al vapor, ¿no? Y si vas a cocinar con aceite, entonces estás haciendo algo como frito, ¿cierto? Tú no puedes hacer algo frito con agua y no puedes hacer algo al vapor con aceite. No, no funciona así. Lo mismo pasa con el momentum y la volatilidad. Son dos cosas distintas. Tienes que utilizar una estrategia para el momentum y tienes que utilizar una estrategia para la volatilidad. Por eso el video anterior lo culminé, digamos que implicando e indagando, dependiendo de tu tipo de trading, dependiendo de tu proceso, dependiendo de la narrativa que estés utilizando, entonces tendrás estrategias para momentum o tendrás estrategias para volatilidad. O bueno, si eres un trader demasiado versátil, entonces tendrás estrategias para ambas situaciones de mercado. Como ya sabemos, yo soy un trader de momentum, yo soy un trader 100% tendencista, yo no voy en contratendencia, muy poco voy en contratendencia, no me gusta especular en volatilidad. A pesar de lo bueno que es llegar a especular en volatilidad, la volatilidad son los puntos para hacer crecer las cuentas de forma rápida, pero el momentum es el punto para hacer crecer las cuentas de forma consistente. Así que tú decides, ¿lo quieres rápido o lo quieres consistente? Eso en mi país sería lo que llamamos un chinazo, ¿no? Pero voy a continuar acá. Volatilidad, vamos a hablar de la volatilidad. Una parte de la ecuación, y esto es muy importante, algo es poder ver la volatilidad y otra cosa muy distinta es poder especular la volatilidad, ¿no? O sea, tú puedes ver, voy a poner acá una, bueno, no, más adelante hay ejemplos. Una cosa es poder ver gráficamente cómo es la volatilidad, una cosa es que tú veas, mira, esto es volátil, esto es un rango, ya se definió el rango, estamos en un rango volátil, pero otra cosa muy distinta es que efectivamente puedas especular dentro de esta volatilidad, puesto en muchos de los casos, a pesar de que ese sea el rango, ya sabemos que los mercados son totalmente inciertos y sabemos que también son imperfectos, los mercados no siempre son perfectos, o sea, a pesar de que este sea un soporte de mercado, el precio puede extenderse un poquito más y después cerrar por encima, ¿no? Esto es lo que la vela estaría como así y tenemos un mechazo hacia abajo, se lleva todos estos stop loss por el medio y después continúa su movimiento alcista. Eso es lo que normalmente termina ocurriendo, ¿cierto? Pues te repito, una cosa es poder ver
la volatilidad, pero otra cosa muy distinta es poder especularla. Pero algo primordial que tienes que saber o que tienes que mantener presente es que la volatilidad está en los rangos y eso nos lleva a la premisa número 7, puesto cuando nos acercamos a un soporte o una resistencia en un time frame mayor, probablemente pueda haber volatilidad. ¿A qué me refiero en un time frame mayor? En velas mensuales, velas semanales y velas diarias. Si velas de 4 horas, wow, tendría que extenderlo mucho el movimiento, pero cuando estamos acercándonos a un soporte que ya nosotros marcamos en un time frame mayor, que ya nosotros marcamos en velas mensuales, velas semanales y velas diarias, entonces nosotros podemos decir que cuando nos acerquemos allí, muy probablemente, fíjate cómo estoy hablando, muy probablemente, no estoy hablando de que va a ser así, es como el ejemplo que yo puse en la criptopágina en la lección número 1 de la moneda de cara negra y la moneda de cara blanca, ¿no? El 80% de las veces sale cierta cara. Eso nos deja un 20% que puede no hacerlo. Es como, qué sé yo, los preservativos cubren de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual el 90 y pico, 90 y pico, 90 y pico por ciento de las veces. El otro 0,0 punto tanto por ciento no lo cubre. Entonces hay un factor de riesgo. Sí, ese es el factor de riesgo que nosotros tenemos en los mercados también. Hay un factor de que las cosas no vayan como nosotros las planeamos. Hay un factor de que no vaya, hay un factor de que las cosas no vayan como nosotros las anticipamos. Pero por eso es que nosotros tenemos esa mentalidad anticipativa. Pues ese es el producto, la mentalidad anticipativa que vamos a ir desarrollando es el producto de la relación entre el momentum y la volatilidad o la metanarrativa volatilidad-momentum. Por lo menos esta gráfica ya la habíamos visto en el video anterior, que es lo que tenemos acá. Acá tenemos al oro en velas mensuales. Este es el broker Oanda, ¿cierto? Que es lo que tenemos en la parte superior. ¿Sí? Olvidémonos de esto por ahora. Olvidémonos de esto por ahora. ¿Qué es lo que tenemos en la parte superior? Una resistencia. ¿Sí? ¿Por qué tenemos una resistencia? Puesto el precio regresó de ese nivel, ahí trazamos una resistencia. Imaginémonos que estamos acá, que estamos en esta vela verde y roja. Se acaba de ejecutar la vela roja. Nada de esto ha sucedido. Nada de esto ha sucedido. ¿Qué es lo que podemos esperar que pase cuando el precio vuelva a llegar a esa resistencia? Obviamente podemos esperar que haya una subida de volatilidad, puesto que nos estamos acercando a una resistencia en velas mensuales y también podemos anticipar que pueda llegar a haber un retroceso. ¿Sí? Un retroceso de la resistencia en búsqueda del anterior soporte o del soporte que está ahorita conformando el rango actual. ¿Eso quiere decir que efectivamente nosotros sabemos que eso va a ser de esa forma? No, estamos anticipando algo que puede llegar a suceder, pero no lo sabemos con certeza. Recuerda, premisa número 1, los mercados son totalmente inciertos. Ahora, vamos a eliminar todo esto para continuar con el ejemplo y la explicación de la volatilidad, ¿sí? Oro en velas mensuales, la volatilidad en la resistencia. Fíjate que cada vez que nos acercamos a la resistencia, no la cruzamos como la primera vez. ¿Qué es lo que sucede qué es lo que sucede cada vez que nos acercamos a la resistencia? Fíjate el tamaño de las velas. ¿De qué tamaño es esta velita que está acá? Es una vela pequeña con mechas largas. ¿Qué es lo que habíamos dicho de las velas pequeñas con mechas largas? Indican volatilidad. ¿Qué es lo que marcan estas dos velitas que están acá? Son velas pequeñas, las mechas no son tan largas, pero sí son velas pequeñas en relación a estas dos velas que están aquí, ¿cierto? Fíjate que cada vez que nos acercamos a la parte inferior que tenemos aquí, aquí sí tenemos velitas pequeñas con mechas relativamente largas en comparación a sus cuerpos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una vela pequeña, ¿cierto? Esto nos marca volatilidad. Y aquí sabemos de antemano que hay un proceso volátil sin necesidad de ver todo esto que está aquí abajo. Sin necesidad de ver todo esto, simplemente vemos el precio y dejamos que el precio se manifieste hacia nosotros. Nosotros no corremos a saber qué es lo que está haciendo el precio. Dejamos que el precio se manifieste. Y cuando el precio empiece a manifestarse, nosotros podemos tomar ciertas decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que pudiésemos tomar en este momento? Coño, una vaina tan sencilla como comprar el soporte y vender la resistencia. Estas son velas mensuales. No me vas a decir que el rango es muy pequeño, pues esto es en velas mensuales y esto es en el oro. El oro que se mueve, el oro que de vaina y se mueve. O sea, el oro es uno de los activos que de vaina y se mueve.
Obviamente que si hay suficiente cantidad de tiempo como para que tú coloques una orden de compra aquí y luego a mitad del rango, ni siquiera tiene que ser en la parte superior del rango, en la mitad del rango tú puedes vender tu posición y listo, esperaste que llegara a la parte superior y después colocaste tu orden de venta y así es como te mueves en un proceso volátil. Lo mismo pasa acá, ¿no? Fíjate que vamos a intentar definir este rango como por acá. Fíjate que el rango lo quebramos. Si fíjate que el rango lo quebramos hacia la parte de abajo, es decir, si tú hubieses colocado tu stop loss en esos puntos, tuviese, por lo menos aquí, a mí me hubiese sacado, si yo hubiese colocado una operativa allá, pero eso fue entre 2015 y 2016, esos años yo no especulé oro. ¿Por qué? Puesto si el oro está bajista es porque las stocks y es porque el índice dólar está alcista. Ya vamos a hablar de esas relaciones intramercado más adelante. Pero ese año me dediqué exclusivamente a stocks y divisas. En fin, el punto es que fíjate cómo tenemos este rango, ¿no? Definido acá. Vamos a eliminar las líneas que sobran. Como tenemos ese rango definido y el rango se cruza. Sí, el rango es cruzado, el rango es violado hacia la parte superior, hacia la parte inferior, pero se sigue, entre comillas, respetando la situacionalidad del precio en ese momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O cuáles son las estrategias? ¿O cuál es la premisa base? ¿Cuál es la premisa base para un acercamiento de estrategia que pudieses tener? Mi pana, vende las resistencias y compra esos soportes. Listo, eso es todo lo que tienes que hacer. Sí, suena muy sencillo cuando ya las cosas pasaron, pero es como el ejemplo que estábamos dando al principio, es el ejemplo que estábamos hablando a ver, estas dos velas de acá, ¿sí? Ahí definimos una resistencia. La próxima vez que nos acerquemos a ese punto, ¿qué podemos esperar en velas mensuales? Probar que el precio baje. Eso es lo que podemos esperar en velas mensuales. Ahora, ¿sabemos que eso va a pasar? No, no tenemos ni idea de que eso es lo que va a pasar. No tenemos el 100% de certeza, pero tenemos una premisa base. Tenemos una premisa base que nos indica que cuando las velas se presentan de cierta forma, cuando la TR hace cierta cosa y cuando estamos en un rango definido, podemos presumir de que estamos volátiles y como estamos volátiles, la gente compra abajo y vende arriba. ¿Y a qué me refiero con la gente? Todos los demás especuladores. Y esa es la naturaleza del mercado. Una mayor volatilidad reclama el uso de stop loss un poco más amplios, reducción del tamaño de la posición y a la vez reducción del riesgo, ¿sí? Y, volvemos acá al ejemplo, estamos en, uy, qué rango tan feo, estamos en este rango que está acá, en este rango que está acá. Si tuviese colocado una operativa aquí, wow, tuvieses que haber colocado un stop loss bastante amplio como para que no te sacase, ¿sí? Pero por eso es que a pesar de que los cortes sean tan exactos, fíjate que acá los cortes son exactos y acá los cortes no son para nada exactos, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Por la misma incertidumbre bursátil, no sabemos cómo se va a presentar el rango. Y así como no sabemos cómo se va a presentar el rango, lo que hacemos es colocar operativas o colocar stop loss de esas operativas a una posición lo suficientemente alejada del punto de entrada como para que el rango se mueva por fuera de ese nivel, busque liquidez y después se mueva a favor de nuestro movimiento inicial, si es que así se ha de mover el mercado, puesto puede ser que sencillamente se mueva totalmente en contra de la operativa. Incertidumbre bursátil. Lo que quiero decir es que las premisas básicas es, define primero, las premisas básicas para especular volatilidad, define primero el rango en temporalidades mayores, velas mensuales, velas semanales. Si ahí hay volatilidad, por lo menos el euro ahorita, hay un proceso volátil en el euro que está por culminar. El proceso volátil está por culminar y yo veo el euro bastante alcista. Pero a pesar de ello, hay un proceso volátil. Lo mismo pasa en Bitcoin, hay un proceso volátil. Así que el uso de stop loss amplios reduce el tamaño de tu posición y reduce tu riesgo. Ahora pasemos al momentum. Algo que me gustaría recordar antes de antes de empezar a estudiar el momentum, es recordarles a ustedes que la nave, la nueva alternativa de ver las estructuras, esta metodología que les estoy explicando es momentum dependiente. Yo soy 100% momentum dependiente. Yo dependo al 100% del momentum, ¿sí? Somos cazadores de momentum, eso es algo importante. Los que utilicen este tipo de acercamiento tienen que entender que estamos cazando momentum. No me importa la volatilidad. ¿Qué es lo que quiere el criptopana? El criptopana quiere momentum. Ya sabemos dónde está el momentum. Gracias a la lección anterior podemos saber cómo ubicar y dónde está el momentum. Y por eso voy a saltar de una vez a la premisa número 8.
El momentum siempre se encuentra post-volatilidad. Post-volatilidad. Vamos a ver un pequeño diagrama que yo puedo dibujar acá, ¿no? Volatilidad, momentum, ¿cierto? Volatilidad, momentum. Nosotros queremos estar post-volatilidad, previo momentum. Post-volatilidad, previo momentum. Queremos estar en ese punto en el que la volatilidad se acaba y el momentum está empezando. Allí es cuando estamos entrando nosotros al mercado con unos setups y con unas configuraciones, con un proceso que vamos a hablar más adelante en este manual audiovisual. Pero quiero que entiendas que nosotros ubicamos posiciones es cuando la volatilidad se acaba, o mejor dicho, eso estuvo mal formulado. Nosotros buscamos posiciones cuando la volatilidad se está formando para luego apalancarnos a favor del momentum de esa operativa. Buscamos posiciones cuando la volatilidad se forma para apalancarnos a favor del momentum de esa operativa. ¿Cómo categorizamos que el momentum va a ser hacia un sentido o hacia el otro? Y ahí quedan varias consideraciones, modelos de hacedores de mercado, premisas institucionales, análisis fundamental, otro poquito de análisis técnico a través del COT. Ya vamos a ir hablando de eso poco a poco. Pero lo que quiero que sepan y lo que quiero que entiendan y que se graben en la cabeza es que, brother, el momentum siempre se encuentra post volatilidad. Nosotros queremos estar post volatilidad previo momentum. Esa es la premisa base de la nave o una de las premisas base de la nave. ¿Para qué sirve el momentum? ¿Por qué me gusta tanto el momentum? Pues tú entiendo para lo que sirve. Y lo que sirve, adivina qué pasa si tú sabes para qué sirve algo entre los mercados bursátiles. Te aprovechas de ese algo y ganas dinero con ese algo. Ese es el final último de todos los que estamos en el mercado bursátil. Sacar dinero del mercado, sacar dinero del sistema incierto. Y si tú entiendes para qué funciona el momentum, entonces puedes apalancarte a favor o positivamente, esperando un ROI positivo, un retorno de inversión positivo con respecto a la utilización del momentum. Primero, el momento nos ayuda a nosotros a identificar tendencias, nos ayuda a nosotros a saber hacia dónde se está dirigiendo el mercado. Segundo, identificar puntos de regresión basados en pivotes pasados, en puntos pivotes pasados. ¿A qué me refiero con esto? Si el precio retrocedió de este nivel, volatilidad, lo que podemos anticipar en velas mayores, voy a poner acá VM, velas mayores, velas mensuales, velas semanales, velas diarias, es que el precio, después de que volatilice acá o cree un proceso de transaccionabilidad, posteriormente va a generar una direccionalidad hacia el otro punto. Estos retrocesos o estos puntos acumulativos que habíamos hablado en la lección anterior con Wyckoff, estos puntos acumulativos, eso es volátil y yo quiero estar construyendo mi posición en la volatilidad para apalancarme a favor del momentum en sentido contrario, o bien de una tendencia mucho mayor o en sentido contrario el rango en el que estemos. Punto número 3, nos sirve para identificar y marcar bloques de oferta y demanda, donde se encuentra la demanda y donde se encuentra la oferta. 4, nos sirve para darle, como ya estamos viendo, direccional, para darle, no para encontrar, debería decir, no para darle, nosotros no le damos direccionalidad al mercado, sino para encontrar la direccionalidad del mercado. Y punto número 5, nos sirve para identificar la pérdida del momentum, es decir, regresiones. Si tú sabes dónde hay momentum y si efectivamente hay o no momentum, puedes categorizar si efectivamente se está o no perdiendo ese momentum. Es bastante sencillo lo que nos puede ayudar, digamos que la información que nos puede dar conocer el momentum, pero lo sencillo no le resta lo contundente. Y un pro tip, ¿no? Algo que me gustaría dejarle a ustedes para que pongan en práctica. Cuando estamos en un rango y cuando hay un rebote de un bloque o de un soporte, una resistencia, si el movimiento en sentido contrario es explosivo y de momentum fuerte, muy probablemente el rango será quebrado hacia ese lado. ¿A qué se refiere el criptopana con esto? Tienes este bloque, ¿cierto? Tienes este rango de precio acá. Digamos que el precio cuando va bajando, baja con momentum, ¿cierto? Pero cuando va subiendo, sube cortado, sube con varios puntos volátiles. Esto es volátil, esto es volátil, esto es volátil, ¿cierto? Los puntos volátiles recuerda que son los retrocesos o ese punto en el que se genera un retroceso. Se forma de esta forma, Y después tenemos acá, Pukiti, momentum. Y después cuando volvemos a subir, y después cuando ni siquiera llegamos hacia la parte de arriba, sino volvemos a retroceder rapidísimo. Y después volvemos a subir y después retrocedemos rapidísimo. Esto
estos movimientos a favor del soporte en contra de la resistencia me están indicando a mí que el precio muy probablemente, probabilidades, o sea, imagínate tú que tienes un 90%, aunque no es eso, no es así, no es un 90% lo que tienes, pero imagínate tú que tienes un 90%, todavía tienes un 10% de que la cosa fracase, ¿cierto? Procura siempre mantener esto presente. Y eso no quiere decir que nunca vas a especular, puesto siempre va a haber un 10% que tú no puedes controlar, sino que tienes que ¿qué? Manejar tu riesgo. Tienes que manejar el riesgo dependiendo de las operativas que coloques. Pero esto es un buen tip, esto es algo que siempre vamos a encontrar en el mercado. Y así es como normalmente se forman los triángulos, ¿no? Más adelante creo que tengo el triangulito, inclusive, déjame hacerlo acá. A ver, ¿dónde está? Aquí está el triángulo, ¿no? Fíjate lo que sucede dentro de este triángulo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos movemos hacia la parte inferior? Con bastante momentum. ¿Cómo son estas velas? Grandes, contundentes, fuertes, cuerpos largos, mechas cortas. ¿Cómo son estas velas a la baja? Cuerpos largos, mechas cortas. Esta vela a la baja, cuerpo largo, mecha corta. Esta vela a la baja, cuerpo largo, mecha corta. ¿Qué tenemos aquí abajo? Un soporte. ¿Qué es lo que me está diciendo el mercado? Que ni siquiera llega a la mitad del rango. ¿Qué es lo que me está diciendo el mercado? Brother, queremos reventar este punto. Esa es la lógica de un triángulo. Esa es la lógica bursátil, la psicología bursátil que nosotros podemos entender de cuando vemos un triángulo. Se está formando por estas razones. Cuando vemos un rectángulo es distinto a un triángulo. Porque en el rectángulo los vendedores y compradores, la demanda y la oferta se encuentra en equilibrio entre comillas, puesto llegamos siempre a los mismos puntos y retroceso. Sí, pero en este caso no es así. En este caso el triángulo se forma porque venimos desde un punto, retrocedemos y ya no volvemos a llegar a ese nivel, sino que empezamos a rebotar. ¿Y qué tenemos acá? Un triángulo. ¿Por qué tenemos un triángulo? Porque tenemos momentum a la baja y ese momento a la baja se ve también caracterizado por procesos volátiles al alza, o bueno, no existe tal cosa como los procesos alcistas volátiles, sino que hay un proceso alcista de momentum que tiene mucha volatilidad dentro de sí, muchos procesos volátiles dentro de sí. Vamos aquí al alza, pero volatilidad, después volatilidad, y después volatilidad, y después volatilidad, y después volatilidad, y después volatilidad. La tendencia alcista de momentum presenta muchos retrocesos. Esos retrocesos me indican a mí que el precio quiere o que el precio no se siente cómodo con el avance que lleva, con el avance que tiene. Fíjate acá, ¿no? Acá hay momentum en esta pequeña subida que tenemos aquí. Aquí hay momentum. Pero fíjate que esto es volatilidad y esto es volatilidad. En esta que cae, vamos a eliminar todas estas rayas. A ver, en esta que cae acá, ¿sí? ¿Cuánta volatilidad hay? No hay. Bueno, no, aquí hay un poquitico. Hay un solo punto volátil, ¿sí? De resto es momentum continuo. Aquí, ¿cuánta volatilidad hay? No hay volatilidad, solamente cuando llegamos a la parte inferior del rango. El precio me lo está diciendo, el precio me lo está cantando, me está pegando ese grito en la cara. Criptopana, quiero reventar a la baja. Quiero bajar. Pero lo que muchos ven es que cada vez que tocamos este soporte, entonces lo compramos. Compramos este soporte, compramos este soporte. Ah, pero Criptopana, tú me acabas de decir que cuando hay volatilidad tengo que comprar los soportes y vender las resistencias. Sí, pero cuando no se está presentando de esta forma. Una cosa es que se presente así, así, ¿cierto? Que llega hasta arriba, llega hasta abajo, llega hasta arriba, llega hasta abajo. Y otra cosa es que se presente así, que de vaina y llega hasta arriba. ¿Me entiendes? El precio cuando de vaina llega hasta arriba, te está pegando un grito a la cara y te está diciendo, ¡Chamo! ¡Quiero reventar por abajo! ¡Escúchame, por favor! Y entonces es cuando la gente compra la vaina esa y después dicen, coño, vale, pero ¿por qué el precio fue para el otro lado? El trading no sirve. Ese libro que me compré, lo que me dijo el criptopana. Coño, pero si estás haciendo lo contrario a lo que te dice el precio, o sea, de vaina que la gráfica no saca como una mano y te la mete así en la cara. Chamo, presta atención a lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que te está diciendo la gráfica? Que hay momentum bajista y que queremos reventar hacia abajo. Así es como se lee una gráfica de precio desde el momentum, desde la volatilidad. De esa forma es como se lee. Ok, continuemos por acá. Disculpen, perdí un poquito los cabales, lo sé. ¿Dónde nos quedamos? Ah, pro tip.
Bueno, iba a los ejemplos, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo identificarlo. Esto es fácil ubicación, ¿sí? Aquí el momentum estaba fácilmente ubicable, pero aquí no. Aquí el momentum no es tan fácil de ubicar y seguramente en el LTF, que se refiere el criptopana con LTF, Lower Time Frame. Temporalidades menores, ¿no? Las temporalidades menores, temporalidades de 4 horas, temporalidades de 1 hora, temporalidades de 30 minutos. Seguramente el momentum era mucho más visible que en temporalidades mensuales, puesto el rango era bastante grande, ¿no? O sea, recuerda que cada una de estas velas, ¿dónde caramba está el pincel cuando uno lo necesita? Recuerda que cada una de estas velas te indica un mes de precio, un mes de movimiento, ¿sí? Estamos acostumbrados por lo menos a Bitcoin que tiene unas velas que son del tamaño de la pantalla, ¿no? Una vaina como así. Verga, mire, ¿cuánto duró esa vela? No, esa vela duró un minuto. Y así son las velas de minuto de Bitcoin. En cambio, en el oro, no, en el oro no es así. En el oro las velas son, coño, un poquito más decentes, pues son velas serias, ¿me entiendes? No andan con ese muñequeo de Bitcoin. Pero en fin, el punto es que acá no era como tan fácil definir que esto iba a reventar al alza, pues todavía, coño, aquí momentum y aquí también hay momentum alcista, o sea, las velas son relativamente iguales, una vez que el precio se quiebra por acá, quizás en temporalidades, como digo acá, quizás en temporalidades menores era mucho más visible y en otras temporalidades no tan visible, ¿cierto? Eso puede llegar a pasar, pero como el precio siempre se mueve igual independientemente de la temporalidad, entonces ya tenemos la premisa de la fractalidad y ya sabemos qué es lo que podemos buscar si en velas mensuales tenemos esta situación, nos vamos a velas menores para poder ubicar qué es lo que está sucediendo en el mercado. Consideraciones finales con respecto a la volatilidad y el momentum. Número uno, es importante saber la diferencia entre uno y otro. Es importante que sepas cuándo hay volatilidad y también es importante que sepas cuándo hay momentum. O sea, no hay una forma más fácil de poder identificar las distintas variables o los distintos movimientos dentro del mercado una vez que ya identificas o ves, entrelees el mercado a través de la volatilidad del momentum. Es la herramienta y la forma de leer el mercado, es la metanarrativa más fácil de poder entender, puesto la volatilidad del momentum son el movimiento natural del mercado. Así es como se mueve el mercado. El mercado no se mueve por ondas Elliott, el mercado no se mueve por Fibonacci, el mercado no se mueve por absolutamente nada. El mercado se mueve por volatilidad y momentum que es generado por order flow institucional, y ya más adelante vamos a hablar del order flow institucional en otras lecciones, pero por ahora quiero que entiendas que ese es el movimiento del mercado, así es como se mueve el mercado. Lateraliza un poquito, para arriba o para abajo, lateraliza otro poquito, para arriba o para abajo, lateraliza otro poquito, para arriba o para abajo. No sabemos cuán poco va a ser esa lateralización y no sabemos cuán extensa va a ser ese movimiento hacia arriba o hacia abajo, pero sabemos que va a estar allí y lo podemos anticipar, lo podemos prever. Conocer la situación bursátil nos permite aplicar la narrativa adecuada y el proceso correcto con respecto al manejo de riesgo óptimo y de operativa. Si tú sabes cómo se mueve el mercado, tu proceso se tiene que basar en ese movimiento, que es lo que yo les intento explicar acá. Fíjense que ahorita venimos hablando de la narrativa, de la metanarrativa, del volumen y el momento, perdón, de la volatilidad y el momentum, ¿sí? Ya que sabemos cómo funciona esa metanarrativa, ya que entendemos cómo se mueve y se manifiesta esa metanarrativa, ahora vamos a agregarle un proceso, que es lo que sucede en las ondas Elliott. Las ondas Elliott, a ver, pincelito, las ondas Elliott se manifiestan de esta forma, ¿cierto? Y entonces se supone que el precio siempre se mueve onda expansiva, onda regresiva, onda expansiva, onda regresiva, onda expansiva, onda regresiva. ¿Y cuál es el proceso de las ondas Elliott? Esta es la narrativa, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el proceso en las ondas Elliott? Que bueno, tienes la onda 1, posteriormente tienes la onda 2, luego tienes la onda 3 y cuando tienes la onda 3 no puede ser, la onda 3 no puede ser menor, no puede ser la menor, pero no necesariamente tiene que ser la mayor. Luego tienes un movimiento de retroceso y cuando tienes ese movimiento de retroceso, que es la onda número 4, la onda 4 no se puede meter en el territorio de la onda número 1 y posteriormente tienes el impulso hacia la onda número 5. Ese es el proceso de Elliott, así es como se mueve Elliott. Elliott dijo que el mercado se mueve en ondas impulsivas, ondas regresivas, ondas impulsivas, ondas regresivas, pero a la vez nos dio como una especie de manual de usuario, ¿sí? Una especie de pasos a seguir, de puntos básicos, claves a seguir, en orden de nosotros entender efectivamente cómo funcionan esas
ondas. Lo que estamos haciendo acá es simplemente buscar la narrativa o la metanarrativa bursátil de la volatilidad y el momentum. ¿Dónde más está eso? La volatilidad y el momentum para posteriormente, volatilidad y momentum, para posteriormente agregarle a ese conocimiento, vamos a llamarlo como ese conocimiento etéreo, ¿no? Eso que, ok, esta vaina se mueve como así, pero ¿cómo se hace eso? O sea, una vez que ya yo sé cómo se mueve, ¿cómo lo uso a mi favor? Eso es lo que vamos a ver en los videos consiguientes, criptopanas. Muchísimas gracias a todos por estar por acá. Si de verdad les gustó, no olviden darle durísimo a ese pulgar de me gusta y compartirlo con cualquier brother que efectivamente quiera aprender cómo funcionan los mercados bursátiles. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como siempre, el criptopana se despide y les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.